Bienvenidos a Boludeando por el Mundo. Bienvenidos a Brasov. Brasov se encuentra en Rumanía, en la región de Transilvania. Empezaremos nuestra visita por la plaza Sfatului. Hemos llegado a Rumanía, a Brasov. Aquí detrás tenemos el monte donde las letras que dice Brasov y ahora nos estamos dirigiendo hacia la plaza central. Nos encontramos en la plaza Sfatului, aquí en el centro de Brasov. Un imprescindible a visitar si estás en esta ciudad en Transilvania. Desde aquí, desde la plaza central de Brasov, podemos ver el cartel de Brasov ahí arriba de la montaña verde. Aquí detrás tenemos la iglesia negra de Brasov. Es la iglesia más grande de Brasov y el templo gótico más grande de toda Rumanía y se construyó entre los siglos XIV y XV. Vamos a entrar a la iglesia catedral de Brasov. Miren el coro. La frescura que hay acá afuera hace 27 grados y aquí está fresquito, fresquito. Aquí detrás tenemos la puerta de Santa Catalina. Es la más antigua que se conserva de lo que era la antigua Brasov amurallada y merece la pena visitarla. Ahora vamos a visitar la Torre Blanca, que no es esta. Esta es la Torre Negra, aunque no lo parezca. Súper empinada. ¿Qué tal la subida? Horrible. Horrible, horrible. Creo que más empinada que la del Tianmen Mountain. No, ni de coña. Nos encontramos en la ladera opuesta donde está el cartel de Brasov. Vengan para este lado, hay dos torres, una la Torre Blanca, la otra la Torre Negra, y desde aquí van a poder sacar fotos y ver vistas espectaculares de todo Brasov. Siguiendo un sendero hacia arriba, a partir de la Torre Blanca, se llega a un mirador que es el que tiene las mejores vistas de Brasov. Chicos, de verdad merece la pena venir a ver las torres, no solo por los paisajes que vas a ver, las fotos que te vas a poder sacar, sino que vas a respirar aire puro. Si vienen en verano, aquí está fresco.
Y qué más lindo caminar entre la vegetación rumana. Después de la Torre Blanca y su mirador, también tenemos la Torre Negra con también los miradores un poquito más bajo en el cerro, pero también con espectaculares vistas. La Torre Negra es negra solo cuando la mirás a contraluz. La sinagoga Beth Israel de Brasov se construyó en 1901 y la entrada para visitarla cuesta 20 lei. Estamos en Strada Fori, es un callejoncillo muy estrecho aquí en el centro de Brasov. ¿Qué me pareció? Está muy bueno, o sea, por ser algo atípico, pero me encanta. Me encanta poder hacer esto. ¡Chau! El callejoncillo pequeño en Brasov. Por aquí se puede subir al cartel de Brasov, pero que nosotros no lo vamos a hacer. Estamos en la parte sur de Brasov. Aquí tenemos las murallas de Brasov, que fue construida a partir del siglo XIV. Aquí detrás tenemos el monte donde están las letras de Brasov, la palabra Brasov arriba del monte. Pero nosotros en este caso no vamos a subir hasta arriba porque las mejores vistas de Brasov está donde estuvimos hace un rato, en la Torre Blanca y la Torre Negra. Aquí está la ciudad antigua de Brasov. Nosotros estamos ahora mismo aquí al lado de las murallas y del bastión este. Y aquí estaba pues la plaza principal, la iglesia negra, por aquí la Torre Blanca, la Torre Negra, desde donde veíamos las vistas de Brasov de este lado. Y esto era la ciudad antigua de Brasov. Y la puerta de Santa Catarina. Brasov es precioso, muy lindo. Aquello que ven allí es una iglesia ortodoxa, aquí en Rumania. Brasov es más lindo que Hollywood. El castillo de Bran se encuentra en Transilvania, Rumanía, a unos 30 kilómetros de Brasov, en la localidad de Bran. Dirigiéndonos al castillo de Bran, donde vivía Drácula y ahora viven los vendedores de souvenirs. Otro imprescindible si estás en la zona de Transilvania, muy cerquita de Brasov, está el castillo de Bran. En este castillo se inspiró el escritor Bram Stoker para hacer su libro de El Conde Drácula. Vamos a entrar al castillo del Conde Drácula. Ay, yo pensé que me iba a recibir el conde.
Muy chiquitito, ¿eh? Sí, eso decía. Ahora toca subir por ahí después de la entrada. Es chiquitito, parece grande, pero es chiquitito. La gente se ríe acá de... Drácula es una novela del siglo XIX escrita por Bram Stoker, en la que se relata cómo un grupo de personas se enfrentan a un vampiro, el Conde Drácula. El Conde Drácula, obviamente, es un personaje de ficción inventado por Bram Stoker para su novela. Pero para elaborarlo se basó en un personaje real, en Vlad III, príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462, conocido como Vlad Tepes o Vlad el Empalador, por lo que solía hacer con sus enemigos. Empalador, o sea, empalaba a sus enemigos, los clavaba en una estaca como esta. Ahí como lo pones detrás. Claro. Vlad Tepes también era apodado Vlad Drácula, por ser el hijo de Vlad Dracul o el dragón. Fíjate, realmente los reyes de hace un par de siglos vivían peor que nosotros. Claro. Sí, lo bueno es que sí que se ven los Cárpatos desde ahí, desde la ventana de su casa, ¿no? Tampoco es gigante, Bueno, estamos dentro del castillo de Bran. Aquí, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Que es más chico, mucho más chico de lo que uno cree. Está bueno para venir a ver, pero coincido con muchos que el castillo no es la hostia. Pero te venís, pasás por estos pasadizos. Es cierto que está bueno, hay cosas que están buenas. Hay que decir la verdad. Hay algo que nadie dice, pero para mí que el Conde Drácula era petizo, bajito. Más de unos 50 eso no mide. Está telaraño del castillo. Las vistas desde aquí. Seguimos. Sigo insistiendo que Drácula era peticísimo, chicos. Peticísimo. Mira. Tengo que estar ahí, toco, y no lo puedo poner recto. Sí, el rey de Transilvania y luego los reyes de Rumanía fueron dueños de esto. Pero vamos, que aquí Vlad Tepes realmente no vivió, pasó un poco y ya está. Pasó unos días solo. Me encanta que hay muchas mesas con sillas por todo el lugar. Claro, para sentarse a comer y hablar y hacer cosas. Paseando por el castillo de Drácula, las galerías, el aljibe, la punta del cerro. Una visita opcional dentro del castillo de Bran es la exposición de torturas medievales. Cuesta 20 lei, se encuentra dentro del propio castillo y muestra varios aparatos de tortura que aparentemente se usaban en el pasado. Puedes entrar si te gustan las cosas macabras o quieres comprobar de primera mano que no cualquier tiempo pasado fue mejor, pero realmente es una visita prescindible. La silla del interrogatorio. ¿Te darían ganas de hablar a ti ahí o no? Qué horror, increíble esto. Y esto es un ataúd que también le clavaban cosas. Ahí los japoneses haciendo fotos y aquí la gente torturando. En esa es la parte en la que hemos estado antes. No, está muy sentado muy arriba.
¿Qué se ve? Un dólar, se ve nada, dólares. La gente que tira moneda a todos lados, ¿no? Sí. Uf, han tirado billetes y todo, ¿no? Sí, pero un lei romano son 20 céntimos. Y como toda visita, termina en la tienda de... Claro, de souvenirs para que sueltes pasta. En este castillo nunca vivió Blas Tepes, pero sí este castillo es el que más se parece a la descripción que hace Bram Stoker en su novela Drácula. Así que se sospecha y casi se asegura que este fue el castillo inspirador. Y ahora que me pongo a grabar se corta el viento. Au. Hasta aquí llegó Boludeando por el Mundo, Brasov. Si tenés alguna duda, sugerencia o crees que nos hemos dejado algo en el tintero, no dejes de ponerlo en comentarios. Y si te ha gustado o resultado útil el video, dale like, compártelo y suscríbete. ¿Para qué? Para que podamos seguir boludeando por el mundo.